Que la infinita gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en sus vidas, en sus corazones. Les habla el pastor Eric Beckford Mitchell. Placer para mí nuevamente poderme reunir con usted a la distancia para poder compartirle algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Días pasados hemos estado hablando y abordando un tema interesante que es el tema del avivamiento para tiempo postrero, de lo cual ya hemos hablado con anterioridad algunos detalles de interés. El día de hoy también quiero compartir con ustedes otro detalle al respecto que el Señor puso en mi corazón y que sirve para alentar a la iglesia en esos tiempos finales a la espera, a la expectativa de cosas grandes que vendrán, entre ellas el avivamiento postrero que esperamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero quiero orar, poniéndome en las manos del Señor, dándole gracias porque Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo quiero presentarme delante de ti, agradecido de estar en tu presencia, y oro por aquellos que están a la distancia, que comparten con nosotros y nos regalan de su tiempo para ser edificados en el tiempo de la palabra. Los bendigo a la distancia y te pido, Dios, que tu palabra sea afirmada en sus corazones, así como en el mío, y todo sea para la gloria de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Amén y amén. Como les decía, continuando, hemos estado abordando la temática del avivamiento. La Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, nos habla que en los posteriores tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Obviamente el libro de Joel, capítulo 2, lo dice, lo repite el libro de los Hechos, y creemos que estamos en los posteriores tiempos y que estamos esperando que Dios siga derramando de su bendición. Nos ilustra, de hecho, el avivamiento, hablando figurativamente, usando las aguas en algunos pasajes. Otro tipo de texto nos podrá hablar de otro tipo de figura, pero las aguas, por ejemplo la lluvia, los estanques que emanan, y todo eso simboliza el derramar de Dios. Contaba y comentaba con los feligreses de la iglesia que cuando Dios habla de lo que Él quiere hacer en derramamiento, usa ilustrativamente la figura o la palabra del derramar. ¿Por qué? Porque la idea es algo abundante, algo bastante grande en sí de su espíritu. Él quiere derramar de las aguas o de la abundancia la presencia de su espíritu, como dijo Jesús. Aquellos que habían de recibir de su espíritu, de su interior, correrían ríos de agua viva, o sea, ríos, abundancia. Entonces, para nosotros los creyentes, tenemos que tener claro que la idea de Dios es algo grande, y creemos que en el final será macro, pero entre tanto nos acerquemos a la venida de Jesús, habrán derramamientos, y han habido derramamientos de su espíritu, tal vez no con la intensidad que el cierre tendrá, pero sí habrá con intensidad. De hecho, analizando la palabra de Dios, vemos textos que tal vez hemos escuchado de predicadores o leído en la Biblia, y algunos dicen por allá que el día de su venida se tarda, y no es que se tarda, sino que Dios está dando tiempo para que procedan al arrepentimiento. Uno dice, ¿será que Dios está tardando? Y se va por ese énfasis, pero la palabra nos dice propiamente en el libro de Pedro que Él está dando tiempo para que los hombres procedan al arrepentimiento, para que venga el arrepentimiento, para que se salven. Pero ¿para que se salven quiénes? Si nosotros nos ponemos a analizarlo de esta manera, si Él está dando tiempo para que se salven, si se han de salvar los mismos hoy, que dentro de 10 años que venga el avivamiento, ¿cuál será la diferencia? O dentro de 3 días que venga el avivamiento, no habrá mayor diferencia. Él está dando tiempo para que procedan al arrepentimiento individualmente, todos, pero está dando tiempo para que procedan al arrepentimiento para que llegue el final, porque al final habrá un mayor derramamiento y habrá mayor salvación. Entonces Dios no viene antes, porque si Él viene antes del tiempo proyectado, tendría que brincarse el avivamiento postrero. Él no va a venir antes de ese avivamiento. Primero vendrá el avivamiento, luego vendrá el Señor. Si Él viene antes del avivamiento, entonces no estaría dando tiempo para que se salven. ¿Que se salven quiénes? Grande cantidad de cristianos que en ese momento Dios anexará a su pueblo. El tiempo de espera más bien es un tiempo para que la gracia crezca, porque te abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
porque los tiempos de Dios se vienen cumpliendo y se vienen acumulando, se vienen llenando las copas, pero no copas de ira, sino copas de bendición. Las oraciones están llegando a su punto, y cuando esas oraciones lleguen a un punto clímax, entonces Dios derramará, y la palabra es derramará de su espíritu. Cuando hay un derramamiento es algo incontrolable. Si tú vienes con granos y se te rompe una bolsa de arroz, se derrama, no puedes controlar la cantidad de granos que caen al piso. Si es agua y se derrama, tienes que dejarla que se esparza hasta que se detenga. Eso es lo que Dios está dando al pueblo a entender, que en los postreros días y sobre todo los más cercanos a la venida del Señor, Él derramará abundancia de su espíritu, y será un derramamiento, casi sin control. No estoy diciendo que será salva toda la gente que viva sobre la faz de la tierra. Estoy diciendo que habrá el mayor número de conversiones que ha habido desde el tiempo inicial de la iglesia. Estoy diciendo que será el mayor tiempo de cosecha de almas jamás visto. Estoy diciendo que se incrementarán los milagros y se incrementarán los prodigios como nunca jamás se hayan visto. Estoy diciendo que la iglesia se santificará y se purificará como nunca lo ha hecho, al punto que podremos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahorita, en estos tiempos, a veces no se puede distinguir quién es creyente y quién no es creyente. Pero cuando esté para derramarse el avivamiento, y en medio del avivamiento será claro y será evidente quién es de Dios y quién no es de Dios. Como cierra el libro de Apocalipsis diciendo que el que es santo santifíquese todavía, y que el que es impuro siga siendo impuro todavía. Al final de los tiempos se va a marcar la brecha entre los malos, muy malos, y los buenos, por decirlo de esa manera, aunque bueno solo Dios, muy buenos. O sea, entre los apartados para Dios y los no apartados para Dios. No será algo así tan confuso como tal vez sucede en los tiempos presentes. ¿Por qué? Porque en el tiempo del avivamiento Dios traía celo. En el medio del avivamiento que se dio en el tiempo del libro de los Hechos, usted puede ver el celo de Dios, por ejemplo, con Ananías y Zafira, que cuando alguien llegaba a mentir ante la presencia de Dios, caía muerto. Ese es el celo que opera cuando hay una atmósfera sobrenatural diferente. Ahora no, ahora en la iglesia mucha gente puede estar mintiendo y robando en medio de la congregación y haciendo cosas y no cae muerto. Pero en medio del avivamiento no solo se da una convicción para traer al arrepentimiento y al quebrantamiento del corazón de una manera jamás vista, no solo se da la fortaleza para que el cristiano se porte mejor de lo que jamás se había portado, no solo se da una mejor relación con Dios y abundan los prodigios de señales, no solo eso sale, en medio del avivamiento también se da una purificación. Dios purifica a sus hijos y los purificará con su presencia. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que todo lo que Dios tocaba era santificado con su presencia. El templo era purificado y lo que tocaba es el aceite de la unción o las aguas santas, purificaban todo lo que era tocado por ellas. Y en el libro de Éxodo nos dice que todo aquello que la presencia del Señor tocare será santificado por su presencia. Cuando la presencia de Dios es fuerte, se van los deseos de pecar, se van los deseos de pensar en cosas mundanales. En medio de los avivamientos fuertes, para poner un ejemplo, el que se dio en Gales entre 1904 y 1906 a través de Evan Roberts, los partidos de fútbol no eran importantes, entonces cerraban los campeonatos. Los viajes turísticos que se hacían a Gales no era en torno a sus lugares turísticos, sino para ir a visitar capillas y lugares de oración. Venía gente del resto del Reino Unido con el énfasis de ir a las iglesias. En medio del avivamiento, las prioridades son cambiadas. Los cuarteles de policía cerraban. No había movimiento de maldiciones en abundancia en medio de los campos, más que campos, en medio de los trabajos mineros. Los mineros, su vocabulario cambiaba, la gente, su vocabulario cambiaba. Se cerraron las cárceles, por decirlo así, se cerraron las cantinas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando la atmósfera de Dios cae en medio de un tiempo de visitación, de sobreabundante gracia que llamamos avivamiento, las cosas cambian. Entonces, aquel que está avivado, se puede ver que está avivado, y el que no lo está, también. O se aviva o se muere. Pero ya no hay un estado intermedio o tibio.
Y entre más cercana esté la venida del Señor, esa línea será más marcada. Por eso Apocalipsis dice y reitero: el que es santo, santifíquese todavía. O sea, siga siendo más santo y purifíquese más, para que me entienda. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pórtese más mal si quiere y escocheres si quiere, pero no hay punto intermedio. En estos días el punto es difícil de identificar porque no estamos en el tiempo del avivamiento final, pero hacia eso vamos. Esa es la línea que lleva la historia y la iglesia. Y hay pasajes que nos muestran el deseo del corazón de Dios. Entre ellos está Isaías 44, versículo 3 y 4. Este es un texto que nos habla de avivamientos proféticamente anunciados. Isaías 44, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dios está usando la ilustración de que al final de los tiempos Él derramará su espíritu en medio del sequedal como aguas sobre nuestra generación, sobre la generación que está profetizando. Entonces, primero usa la simbología de las aguas, como aguas de lluvia o aguas de manantial, como se quiera utilizar, o aguas en medio del sequedal, en medio del desierto, donde no se supone que haya aguas, fluirán aguas. Y luego dice que eso hará con su espíritu sobre tu generación. Texto profético para Israel, pero texto profético también para nosotros que somos la Israel espiritual de Dios, su iglesia para los tiempos finales. Entonces, sí habrá avivamiento sobre Israel, como lo he dedicado anteriormente, pero también habrá un avivamiento previo sobre la era de los gentiles, sobre los gentiles que son parte de la iglesia y la novia del Señor, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay textos en los cuales podamos asentarnos y declarar que vendrá un avivamiento, aparte de Joel capítulo 2, que no es el único, porque hay muchos más. Estoy ejemplificándote con Isaías 44, versículos 3 y 4. Pero ¿qué acontece en medio del avivamiento? La idea de que los avivamientos últimos han tenido una cierta línea por medio de la visitación del Espíritu Santo al estar en un periodo de un pacto diferente, no quiere decir que en el Antiguo Testamento no hubieran sufrido avivamientos. Sí lo sufrió el pueblo de Israel, o lo recibió más que sufrió, pasó por ellos. En el tiempo de la desolación de Israel, propiamente el tiempo de Nehemías, se dio un avivamiento, no con las características que a veces los cristianos enfocan en el avivamiento, que a veces algunos, o si son de corte pentecostés, creen que es la glosaría, hablar en lenguas, que no necesariamente, porque hubo otros movimientos de avivamiento de Dios en los cuales nunca se dio la glosaría. Por ejemplo, el tiempo de John Wesley. Eso efectivamente no necesariamente tiene que darse, pero puede darse, uno no lo sabe. Dios en medio de un avivamiento puede moverse de una o de otra manera. Hubo avivamientos que su enfoque fueron en área de la santificación, otros su enfoque fueron en el área de los milagros, otros su enfoque en área de sanidades propiamente, en general. Otros que fue en cuanto al reforzamiento de la palabra, por ejemplo, el tiempo de la Reforma Protestante. En general, no todos llevan la misma línea, pero de que va a ser grande en los posteriores siglos. Y en el tiempo de Nehemías se dio un avivamiento del pueblo, pero era un avivamiento para que el pueblo reconstruyera la ciudad de Dios que estaba destruida, Jerusalén, abandonada. Entonces Dios despertó, o sea, avivó al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel amase a Dios nuevamente, amase la casa de Dios y trabajase para Dios. Obviamente tocó hombres de Dios, entre ellos Nehemías y Esdras, como pilares fundamentales para dirigir al pueblo. Pero el pueblo trabajaba con fuerzas sobrenaturales. Eso era parte del avivamiento. Porque cuando hay un avivamiento, oras sobrenaturalmente más de lo que se supone que deberías de orar. Trabajas más de lo que se supone que trabajarías regularmente. Lees la Biblia más de lo que se supone que lo leerías regularmente. Ayunas, etc. Puedo seguir así. Todo es incrementado, magnificado cuando el corazón es avivado por Dios. El fuego de Dios toca y se enciende el creyente, y ese encender del creyente se convierte en un fuego que empieza a quemar e inyectar a los que están alrededor, también creyentes.
todos en sí empiezan a crecer en un fervor, por decirlo de esta manera, por una visión de Dios, por un celo de Dios, que puede ser la salvación de las almas, que siempre va en este periodo nuevo testamentario, u otras cosas que Dios tiene en su santa y bendita voluntad. Y para volver al punto que te estoy explicando, el pueblo sufrió un avivamiento porque estaban en un letargo en el tiempo del profeta, más que el profeta, del gobernador Nehemías. Nehemías organiza al pueblo para que reconstruya. Obviamente volvieron los que estaban desterrados y todo demás, empezaron a trabajar, vino material para la reconstrucción, empezaron por los muros. Al final terminaron enfocándose más que nada en el templo, años después de una pausa, y luego se dio un reavivamiento, por decirlo de esa manera, después de esa pausa, y lo vimos en el libro de Ageo, donde Dios vuelve a despertar el corazón del pueblo. Vimos Zorobabel, a Josué sumo sacerdote y al pueblo en general para que trabajen ahora enfatizados más en la casa de Dios que en los muros y en la ciudad. Pero el punto es que el pueblo recibió fuerzas sobrenaturales para amar las cosas de Dios, reconstruir su ciudad santa, porque Jerusalén es la ciudad de Dios donde Él ha de venir, y esa es la ciudad que el diablo siempre ha peleado y ha querido tener destruida y arruinada, pero Israel reconstruyó la ciudad bendita con un trabajo sobrehumano puesto por Dios que los inquietó a moverse. Nehemías 4, capítulo 13 y 14 nos da ciertas luces de las cosas que suceden en medio de un avivamiento. No solo que se organizaron para trabajar, no solo que siguieron las órdenes de Nehemías principalmente y de los príncipes que estaban apoyando, sino que se dieron ciertas características que quiero poner en tu corazón. Leamos lo que dice Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías organiza al pueblo para defenderse, porque venían obviamente los que querían destruir la obra, como Tobías, Sanbalat y todos esos que eran un dolor, y otros que les apoyaban, querían detener la obra. Pero él los organiza para trabajar, para pelear, pero también los organiza por familias. Y al final les dicen: peleen, ¿por qué? Repítame el versículo, por favor, amada. Por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, y por vuestros hermanos. Dios, en medio de un avivamiento, despierta el fuego para que tú pelees por tu familia, tus hermanos, tus amigos, por todos los que están cerca tuyo. La mayor motivación para el ser humano, obviamente, Dios. Pero después de Dios, la familia. Cuando Dios viene y entra en operación, Dios no quiere quitarte tu amor por tu familia, lo que quiere es poner en orden, que Él sea primero antes que tu familia, al punto que tengas que, si es del caso, aborrecer a padre, madre, como lo dijo Él, hijos o los que fuera, para ser digno de Él tuvieras que hacerlo. Aborrecerlos es tenerlos en poco comparándolos con Él. Si tuvieras que cambiar a Jesús por tu familia, no hay punto de comparación. Tendrías que decir: Jesús y mi familia solo, lo siento por ustedes. Pero no es que Dios te esté diciendo que aborrezcas a tu familia. Él dijo que ninguno que aborrece padre, madre, familia, el resto, a causa de Él, si no aborreces primero la familia, en ese sentido, no eres digno de Él. No está diciéndote que tienes que odiar a tu familia. Te está diciendo que si te pongo a escoger, yo tengo que ser prioridad, que si te pongo a escoger por lo que más amas en esta tierra, tu familia, los aborrezcas. Yo soy primero. Pero cuando Dios viene al corazón del ser humano, Él no quita el amor por la familia, más bien lo magnifica. Por los amigos lo magnifica, por la ciudad, tus conocidos lo magnifican.
empiezas a amarlos más en vez de amarlos menos. Y entre más amas a Dios, más amas a tu gente cercana, pero lo haces con el amor de Dios. El ser humano, cuando no está ubicado en Dios, empieza a amar a la familia y destina su amor a la familia y se olvida de Dios. Se convierte en una idolatría. Aborrecen a Dios por amar a su familia o por amar las cosas del mundo. Ese no es el orden. El orden de Dios es amar a Dios, y si tienes que aborrecer el resto del mundo, lo aborreces, pero yo soy primero. Entonces, cuando empiezas a aborrecer el mundo, aborrecerlo es tenerlo en poco, menospreciarlo, y aún las cosas que el mundo da, entre ellos tus parientes, hijos y familiares, Dios no te dice ódielos, sino que te pone más amor por ellos para que los ames de una manera diferente y más fuerte. Porque ya Él tiene el primer lugar. En un avivamiento, Él quiere posesionarse en primer lugar, enamorar al creyente de Él, hacer que el creyente primero se ponga en orden y resuelva su vida con Dios, ame a Dios y se enfoque en Dios. Pero cuando ya el creyente está enfocado, enamorado de Dios y apegado porque Dios le tocó, porque está bajo su presencia, el creyente explota en pasión y empieza a pelear por su familia. Los pelea en oración, los pelea con palabras, sus ayunos, sus sermones, su testimonio, sus lágrimas, su clamor. Es una guerra literalmente la que se da. ¿Y qué va a pasar cuando tú empieces a pelear de esa manera? Con una motivación correcta y santa. Ellos empezarán a venir a Cristo. El diablo tendrá que soltarlos, porque ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre. Antes, Nehemías, simbolizando esto, ponía al pueblo y les decía: la motivación primera, háganlo por Dios. Estamos reconstruyendo por Jehová, pero peleen por sus familias. Cuando el enemigo venga, peleen por ellos. Entonces, en medio del avivamiento, empieza una verdadera lucha espiritual. Las iglesias se unen en oración. Hay pasión en los creyentes que pasan madrugadas orando por sus familiares. Lágrimas derramadas como nunca se han derramado por sus amigos. Hay una pasión, un fuego que no se puede explicar y es producido por el mismo Dios. Hay guerra espiritual en tiempos de oración donde te enfrentas a enemigos espirituales y los haces huir en el nombre de Jesús, y al tiempo te empieza a darse la cosecha. Imagínate si eso se está dando con una persona o dos, y ahora suponiendo que son cientos los que están avivados, miles los que están avivados, una ciudad entera avivada, un país entero, una región entera, entonces es mayor el alcance y el derramamiento. Eso es lo que Dios busca. Que tengas claro que en medio de un avivamiento hay lucha por la familia, pero hay fruto que se va a ver en medio de esa lucha. Por eso es que siempre en medio de los avivamientos ha habido crecimiento. ¿Por qué? Porque los cristianos oran como nunca han orado por sus familias. Y Dios ha respondido a las oraciones. Eso es parte del avivamiento. Pero no solo es ese fuego por pelear lo tuyo, lo que Dios ya te ha dado. Porque Dios nos ha concedido cosas. No permitamos que el diablo nos las arrebate. Dios le dio a Jesús 11 y Jesús dijo: ninguno de los que me diste, oh Padre, se ha perdido, salvo aquel que estaba destinado para perdición, y se refería a Judas. Que Dios ese día pueda decir: bien, siervo y fiel, los que te di para que lucharas por ellos con tu testimonio, tu oración, fueron ganados, y esa era tu familia, tus amigos, tu ciudad. Samuel peleó por Ramá y Ramá fue tocada. Tú tienes que pelear por tu lugar para que tu lugar sea tocado. En el avivamiento, Dios toma una parte de la iniciativa, pero Dios no lo va a hacer todo. Si la iglesia deja de orar, el avivamiento cesará. Si la iglesia deja de santificarse, el avivamiento cesará. Tal vez Él proyectó 1 año, 2, 3 años para moverse y se puede recortar. No se puede extender más allá, pero sí se puede terminar antes. Ya ha acontecido en lugares que se haya dado. Cuando Dios empiece a moverse sobre tu vida y los tuyos de una manera sorprendente en medio de un avivamiento postrero, tienes que fluir más, tienes que dar una milla extra, como decimos por ahí, y incentivar tu propio corazón para que trabaje el doble. Eso aconteció con aquellos que construyen el muro.
Ellos vinieron y eran gente que venía de largo y algunos que estaban en la ciudad se organizaron. Y los ejércitos enemigos anunciaban atacarles y dañarles y matarles. Pero entraron en valentía y por esa valentía se esforzaron, trabajaron y lucharon por ellos y por su misma familia. Pero lucharon y trabajaron el doble de sus fuerzas. En un avivamiento, Dios te empodera y te da más fuerza de lo normal para que hagas más allá de lo normal. Leemos ahí texto seguido en Nehemías 4, versículos 15 al 17. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Trabajando en la obra con una mano, una espada, y con la otra trabajando. Con otro grupo, acuerpándolos detrás con lanzas y escudos y espadas. Y los dirigentes, entre ellos Nehemías, supervisando la obra. Cuando se da un avivamiento hay orden. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Las tareas son preestablecidas. El esfuerzo es mayor, pero cada uno asume su rol y la obra funciona. No es aquello que tú quieres hacer lo que no te compete o meterte en el trabajo del otro. Sobre todo el liderazgo toma noción clara de lo que tiene que hacer. Dedicarse, como dijeron los apóstoles, más a la palabra y a la oración para que otros se encarguen de la distribución y de las mesas. El pueblo entiende eso. Los líderes se enfocan en dar la palabra, en orar, en alcanzar lo que tengan que alcanzar, pero el pueblo se destina a orar en masa y a ir por los perdidos, a transformar la sociedad. O sea, hay una organización diferente de la iglesia y la iglesia como tal tiende a fortalecerse y a crecer. Hay un orden, porque Dios es Dios de orden y había orden en medio de la construcción. Para cerrar, quiero decirte que no solo va a aparecer orden en medio del avivamiento, que a veces no hay mucho orden en el tiempo de la iglesia actual. Orden de Dios, no el orden de los hombres, porque a veces el hombre ha entrado en un orden que no es el orden asignado por Dios, donde cualquier cosa que es sobrenatural se le llama desorden. No estoy hablando de eso, no me malentiendas. Es el orden divino de asignación de su obra. Como dice el Nuevo Testamento, cada uno en su propia obra. ¿Estamos? Creo que fue un texto que le dio el apóstol, si no me falla la memoria, a Epafrodito, a alguno de sus ministros, le dijo: ocúpate de tu ministerio, cada uno ocupado en lo suyo, no metiéndose en lo ajeno. Ese es el orden al que me refiero. Y quiero cerrar este tiempo con un pasaje que es de bendición para la vida tuya y mía, para que entiendas que Dios vuelve a hacer las cosas nuevamente que Él ha hecho en antaño. Está en el libro de Eclesiastés y quiero que se lea para ti, y cerramos este tiempo con este versículo del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaurará lo que pasó. Las cosas volverán a ser. Hubo avivamientos y los habrá otra vez. Dios restaura lo que pasó. Y más adelante, en un último tiempo, veremos todo lo que Dios ha restaurado en otros lugares y nos daremos cuenta que el Señor sigue siendo el mismo. Son refrescamientos que vienen de tiempo en tiempo y tú y yo estamos esperando uno. Ora por Él y pronto seremos parte de Él. Avivamiento viene en el nombre de Jesús. La gracia, la paz y la misericordia del Señor Todopoderoso continúe sobre tu vida hoy y siempre. Amén y amén.